Bienvenidos otra vez a esta segunda lección de nuestro podcast Algo Más. Hoy estoy contento porque estoy con una familia, esposo, ¿cierto? Unos grandes amigos, eh, la Vale, y aquí nuestro amigo que fue mencionado el capítulo anterior, el futbolero, el Jonathan. Así que estoy muy contento por eso. Celulares apagados, en silencio, Sí. y no peguen porfa cosas debajo de la mesa. Les voy a contar una infidencia. Algo nos enteramos por ahí. Sí, algo. Díganme. Yo vi cuando eso fue pegado. Sí. Y yo lo pensé, La dije, peña el capítulo pasado teníamos las botellas de agua y quería sacarle la etiqueta y no encontró mejor cosa que pegarla debajo de la mesa. Y durante el capítulo se empezó a dar Que me dijeron que no habían que haber auspiciadores. Sí, Sí, pues, por eso. teníamos auspiciadores, así que había que sacar la etiqueta. Pero se vio. Pero eso es un detalle. ¿Cómo estáis, Vale? Bien, gracias por la bienvenida. Aquí estamos, pues. En ¿Nerviosa? No, tranquila, sí, siento que ¿Estudias? estamos en familia, estamos en confianza, así que a comentar nomás esta lección que está bastante interesante. Sí. ¿Y el futbolero, cómo está? Bien, bien, feliz. ¿Te consideras futbolero? La verdad es que, mira, me gusta mucho jugar, pero no tanto de ver. No soy tanto de ver fútbol, pero sí me gusta mucho ir a la cancha. Eso me encanta. Ya. Eso me encanta. Así que sí, podríamos decir que sí. Muy interesante, pero nuestra percepción de ti es que nos abandonas por el fútbol. Eso dicen, eso dicen. Dice, La no percepción. puedo porque Sí, tengo sí. partido hoy día. Sí, Sí, son pues, compromisos. ha sido algo reiterativo. Prioridades dicen. Claro, mira, entonces tu autopercepción es distinta a la identidad que te... Exacto, ustedes me tienen por un hombre muy futbolero y en verdad no es tanto. Ya, vamos al grano. Vamos. Hoy día la lección trata de un tema muy interesante, igual es moderno, ¿ya? Nuestra referencia, no sé si ustedes lo han visto, yo no la he visto, esta serie. Vi el tráiler nomás para hacer la tarea con esto y estudiar un poquito. Stranger Things, ¿ya? Tampoco la vi. ¿No la he visto? No la vi, Yo pero vi la primera temporada Ya, hace un tiempo. Sí, bastante interesante, ya. cuéntanos de qué se trata un poquito. Bueno, es como un grupo, una ciudad, más que una ciudad es un pueblo, si no me equivoco, es de Hawkins, Indiana. Y el problema principal que ocurre aquí es que hay un niño que desaparece. Ya, Y junto con la desaparición de ese niño comienzan a acontecer sucesos extraños, digamos paranormales, empiezan a aparecer ciertas criaturas extrañas. Y ¿con monstruos, demonios? ¿Una cosa así? Exacto, sí, Ya. justamente. Y bueno, por sobre todas las cosas, una dimensión que podríamos decir paralela. Ya. Y sumado a eso, bueno, la serie también tiene una influencia en los años 80, tiene muchos elementos de la cultura pop, entonces todas las personas, los jóvenes, Te engancha, sí. exacto, como de esa brecha generacional entre 25 a 35 años, como que se motivaron mucho por la serie porque se sintieron representados en cierta forma. Claro. Interesante que tenía la misma noción, o sea, una niña que tenía como unos superpoderes, que no sé, estaba como en experimentos del gobierno. Sí, exacto. Y no sé si respecto a esto, ¿a usted le ha pasado alguna vez vivir alguna experiencia sobrenatural? ¿Le ha pasado algo así alguna vez? Yo Ah, tengo una que quiero comentar después, pero sé que el Jonah tiene una muy buena. Sí, yo tengo una buena, interesante. Y quiero que también ustedes juzguen o analicen un poco, ¿ya? Bueno, esto se desarrolla en un contexto, yo hacía música con un amigo. Veníamos de mi casa, ¿cierto? Ya se había hecho de noche, íbamos con los instrumentos al paradero, no íbamos a tomar la micro. Y en ese momento vemos un auto que se detiene y se bajan dos tipos y nos empiezan a asaltar con cuchillas. Pero de manera como bien particular, a mí no me pescaron, así como que me ignoraron completamente. Y todo como la intención estaba en mi ¿Cuántos amigo. eran? Eran dos. Dos Los delincuentes, los dos. lo ¿Y ustedes? asaltaste. Nosotros éramos dos también. Pero en ese momento yo quedé de lado, po. O sea, yo me hice como a un costado así, como nunca me había pasado. O sea, los dos delincuentes se centraron en tu amigo. Exacto. Se centraron en él y como que yo no existía, yo no estaba ahí. Ya. Y de hecho les cuento como una infidencia, algo bien absurdo. En ese momento, como en el miedo que tenía, me acerqué al vehículo, porque de un vehículo dije, ya, aquí me pueden ayudar. Pido ayuda. Pido ayuda, como instinto innato de pedir ayuda.
y me acerqué al tipo del vehículo y era también parte de los asaltantes. Le dije como, oye, ¿me podía ayudar? Es ahí como que estaba desesperado. Y ese tipo tampoco se centró en mí. Como que yo le hablaba y él estaba con su vista puesta en la escena, en los compañeros que estaban asaltando a mi amigo. Ujú. Después de eso terminó todo yo empecé a reflexionar porque no me pescaron, nunca me quitaron nada, no se centraron en mí. Entonces yo siempre he tenido dos hipótesis. La primera es que los ángeles del Señor me protegieron en ese momento. De hecho, he contado esta historia en más de alguna oportunidad y también me han dicho, no, el Señor te protegió ahí en ese momento. Y la otra es que fue solamente casualidad. Yo prefiero creer en lo primero, Claro. que los ángeles de Dios estuvieron conmigo. Uy, qué Mira, qué interesante. interesante. Sí, súper buena. Mira, para ordenar un poquito, entonces, volviendo como a la serie, Ujú. entendemos también por la experiencia del Jonah de la serie que se nos presentan como estos tipos mundos paralelos, Exacto. ¿cierto? Donde está como la realidad de nosotros, ¿cierto? De la realidad como humana, por así decirlo, y está como esta otra realidad como oscura, de sufrimiento y dolor que está Claro, como de generalmente... sombra, Sí, pues. Exacto. de algo que representa algo malo al Algo final. malo, sí, pues generalmente está asociado como a la maldad, al dolor, a la tortura. Y no es una idea nueva, pues, no es algo nuevo. Esto, a mí me gusta mucho la historia y la mitología y cosas así, pues. Entonces, me he acostumbrado como a saber un poquito de esto, pues. No sé, pues, por ejemplo, los griegos tienen el Hades, los romanos el inframundo y otras culturas como que tienen como estados del alma también, pues. Estados, no sé, pues en el nirvana, que por ejemplo, los nórdicos cuando morían los soldados se iban al Valhalla o se iban al Salón de Freya, qué sé yo, pero todos están como asociados al tema de la muerte, po. Claro. Como que hay algo después de la muerte, Y cosa que, muchas películas también claro, están centrados en este conflicto también entre el bien y el mal. y el mal, claro. Quizás yo no vi esta serie, pero hay una serie de películas que me gustan mucho, que es Star Wars, Ay, que también se centra en eso, o sea, como netamente es como entre que hay un equilibrio también habla un poco también, porque hay un equilibrio entre las fuerzas del bien y las fuerzas del mal. claro. Pero eso igual se presentan de una forma El- como súper dual, po, claro, como que el bien y el mal están súper así definidos, por así claro. decirlo. Sí. Mm. Y si lo llevamos como a un contexto como histórico, son muchas las culturas que tú dices, que mencionas, que ven como estas dos caras de la moneda, Claro. como una entidad mala, negativa, demoníaca en algunos casos, ¿cierto? Ujú. Y está la otra contraparte, que es la parte buena, la parte celestial, la parte de luz. Claro, Y siempre hay un conflicto ahí, sí. hay un Sí, conflicto entre ambas partes. y genera muchas confusiones, pues, o sea, yo creo que como siempre que se dice, la idea de la vida después de la muerte está súper asociado al tema de dónde se van las almas, dónde se va el cuerpo y cosas por el estilo, que Claro. son distorsiones, pues. No sé si le ha pasado, no sé, actualmente que quizá ese concepto o esa división bien marcada entre el bien y el mal como que ya no está tan clara. No, po. Como que, no sé, pues la gente tiene como su verdad, quizá lo que conversamos en algún momento de que lo bueno quizás no es tan bueno, lo malo no es tan malo. Entonces hay como, se ha alterado un poco esa división, esa marcada diferencia entre el bien y el mal. Claro. Claro, ya no es Ujú. blanco-negro muchas veces. Es como se han llegado a puntos medios, que al final es como una distorsión también que Son una distorsión. genera confusión. Mm, Sí, pues. Pero igual la Biblia igual habla acerca de estos mundos paralelos, po, pero no los habla exactamente igual, que más o menos lo que creemos. Nosotros sabemos que es como lo que te pasó a ti, pues que de alguna manera Dios te protegió a través de sus ángeles, ¿cierto? mm, Eh, pero que tú nunca los viste, pues. Exacto. Y es lo que exacto. quizás como, más allá de hablar de un mundo paralelo que genera confusiones, yo podría quizás hablarse acerca de una realidad visible y una realidad invisible. Ujú. Quizás sería como un concepto más cercano, no sé, Claro. más He entendido. pensado muchas veces eso que tú mencionas, Dani, y lo he conversado con algunas personas, de hecho, que hemos llegado a la conclusión de decir como, oh, yo no veo estos seres buenos. A Mm. lo mejor a mí me hubiese encantado ver como esta imagen física de un ser que con sus alas a lo mejor me cubriera, me protegiera en su momento. Pero está la otra contraparte si pensamos y decimos, pero qué bueno también
porque no vemos a estos seres como la contraparte, los seres como demoníacos o que nos quieren hacer daño. Los ángeles caídos, en realidad. Exacto, ángeles caídos al final que hay una disputa entre el bien y el mal. Oye, quería compartirte un versículo Vale. respecto a tu historia también. Y quería que buscáramos Salmos 34:7. Capítulo 34, versículo 7. Dice, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Está relacionado bien, como me acordé de esto también por tu historia. Y otro versículo que te quiero compartir es Salmos 91:11, que dice, pues a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden en todos tus caminos. Entonces quizá hay muchas situaciones en nuestra vida cotidiana que no vemos a esta fuerza que nos acompañan y nos cuidan de muchas cosas que nosotros ni siquiera nos damos cuenta. Yo a veces igual, por ejemplo, hablo con el Jonah, no sé, ponte tú de que hoy día me atrasé y no sé, no tomé la micro que justo pasaba, no sé si les pasa que a veces, ¿en cuánto viene la micro? Pucha, se me pasó y uno se te atrasaste y uno dice, pucha, todo salió mal. Pero a veces en esas mismas perspectivas tú dices, ya, pero todo pasa por algo. O sea, si mi vida es guiada por Dios, nada es al azar. Hay cosas cotidianas, no todo es fuerzas sobrenaturales, pero hay cosas quizás cotidianas. ¿Qué pasa si, no sé, hubiéramos tomado esa micro temprano y la micro hubiera chocado? No sé, son cosas que no nos damos cuenta que también el Señor nos protege. A veces todas las cosas nos ayudan también a bien. Y en la Biblia hay muchas historias también que hablan sobre personajes que hubieron como encuentro o conflicto entre el bien y el mal, ¿no es cierto? Hay una historia particular que está en Segunda de Reyes 6:15. Sí, correcto. Esa es la historia de Eliseo, ¿cierto? Exacto. Lo habíamos conversado un poco en su debido momento con la Vale, Sí. la historia de Eliseo, y en un momento en particular que había como un conflicto entre Siria e Israel. Y llegaron los sirios para asediar a Israel, para tomar control, llegaron con caballos, con carruajes, etcétera. Y ahí había un criado de Eliseo que viendo esta situación se desespera un poco. Y llega donde Eliseo y le pide ayuda porque eran menos, estaban en desventaja. Exacto, estaban en desventaja. Y Eliseo tenía mucha calma en ese momento. Tenía una paz que solo el Señor puede entregar. ¿Tú tienes por ahí el texto? Sí, Que lo habíamos en conversado. Segunda de Reyes 6:15. Por eso tengo por acá. Si tú lo tienes, léelo nomás. Segunda de Del Reyes. 15 al 17. Dale. Y dice, y se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios. Y he aquí el ejército que tenía sitiada la ciudad con gente de a caballo y carros. Entonces su criado le dijo a Eliseo, ¿no es cierto? Ah, señor, señor mío, ¿qué haremos? Él le dijo, no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y oró Eliseo y dijo, te ruego, oh Jehová, que abra sus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró. Y he aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Interesante, me gusta mucho. Me gusta mucho este texto porque tú puedes ver cómo era la actitud de Eliseo también. Y es como la disposición que nosotros podemos tener a este mundo espiritual. Porque así como está el bien y el mal, nosotros podemos decidir en qué vereda estar. Claro. Que tener una actitud tal vez de temor por lo que no podemos ver y que está pasando a nuestro alrededor. O como decíamos también anteriormente, mantener la calma y estar tranquilo porque sabemos que el Señor tiene todo bajo su control. Y creer Y también. creer, Creer o sea, en la él. fe es lo más importante acá. Y después también le muestra, ¿cierto? A través de la oración, este siervo, este criado puede ver este mundo espiritual y puede ver esa protección también. Si nosotros pudiésemos reflexionar a diario en esa seguridad y en esa protección que el Señor nos puede dar, seguramente estaríamos más tranquilos. O a lo mejor no nos preocuparíamos tanto de las cosas que pasan. Ujú.
Hay una frase súper interesante sobre esto mismo de creer en algo, que dice que para el que cree ningún milagro es necesario, pero para aquellos que no creen, ningún milagro es Es suficiente, suficiente. sí. Exacto. Entonces, súper interesante. A veces, Buenísimo. em, pucha, nosotros creemos en cosas muy cotidianas, como que lo damos por sentado, muchas cosas en nuestro diario vivir. Por ejemplo, cuando nos subimos a un auto o a la micro, que el chofer esté en óptimas condiciones para manejar, Exacto. cuando vamos, no sé, po, a un restaurante o no sé, a comer algo más simple, esperamos que las personas que manipulan los alimentos también bien. lo hayan Se hecho hayan lavado las bien, se hayan manos. lavado las manos, como que uno cree en esas cosas súper simples, pero a veces quizás creer en esto, que también tiene que ver con lo que vemos y lo que no vemos, Claro. se hace un poco, parece más difícil. Mm. Y si sabemos que hay fuerzas como del bien o ángeles que nos pueden proteger, también entendemos que está la contraparte. Están los otros ángeles también luchando también. Y nosotros tenemos que ahí tomar una decisión. Qué interesante lo que dice la Vale, porque dijo algo súper importante, que depende mucho de lo que vemos. Y en ese sentido hay una ley súper bonita, que es la ley de la contemplación. Nosotros, nuestras creencias y nuestras costumbres se ven modificadas según lo que espaciamos en nuestra mente al final, po. O sea, si estamos viendo series como Stranger Things, que creo que ya como no sé cuántas temporadas, como 7, 8, o sea, como que es muy larga, eh, vamos a ir distorsionando de cierta manera nuestras ideas, pues nuestra mente, pues. Y el mundo paralelo o esta realidad invisible que nos habla la Biblia, que nos dice Dios, en donde también está Dios, ¿cierto? Em, Convive con la de nosotros, pues, o sea, están en el mismo espacio y en el mismo tiempo en realidad, pues no es como un estado Como que alterado de el tiempo nuestra alma. se Claro, detiene. no es algo que viene como después de la vida, es que conviven estas dos realidades, pues. Es real y Claro, actual. es actual y en esta realidad, como tú decías, se convive también el bien, estos ángeles buenos que envía el Señor Sí. para cuidarnos, Ujú. pues también están los ángeles malos comandados por el diablo, por el enemigo, ¿cierto? Que tratan de debilitar nuestra fe, pues. Y reforzando un poquito lo que tú dices, interesante saber cómo en esta realidad terrenal, así como en la realidad espiritual, el Señor tiene como todo bajo su control. Todo bajo su Él control. tiene el dominio de estas realidades de la que vemos, la que vivimos, de este espacio en el que estamos aquí en este momento, Mm, en algo más, pero también en esta otra que no podemos ver y que en ese momento Eliseo pudo ver junto a su criado. claro. Yo igual estoy muy seguro y tengo fe en eso, que por ejemplo en este espacio que estamos grabando están los ángeles cuidándonos, jo. Así Y es. en el espacio también que están nuestros amigos escuchándonos, también están los ángeles ahí escuchando, protegiéndole y están contentos de que estén como interesados en saber más acerca de Dios, ¿cierto? Porque al final, más allá de la religión, es querer saber de Dios, ¿cierto? Claro, Saber de ¿cuál es Jesús. cuál es la verdad también? Ujú. Y dónde podemos también investigar un poco más o conocer un poco más acerca de esta verdad. Les quería invitar también a leer Primera de Pedro 1:23. Yo Vamos, no sé si lo puedes leer tú. lo buscamos. Primera de Pedro. ¿Cuánto era, vale? Primera de Pedro 1:23. 1:23. ¿Lo tienes, Jonah? Sí, Si no, lo tengo yo. aquí lo Ya tengo. dale nomás. Dice, pues han nacido de nuevo, no de semilla corruptible, sino incorruptible, por medio de la palabra de Dios que vive y permanece para Para siempre. siempre. Súper lindo igual eso de que este libro, que es la Biblia, que es un libro súper antiguo, de hecho uno de los primeros que se imprimió también, que se repartió, que se tradujo, sigue estando vigente, una palabra viva. ¿Y cómo demostramos que es una palabra viva? Porque también transforma a las personas hasta hoy en día. Quizás muchos de los libros que en algún momento tuvimos, yo le hablaba a través de los libros Santillana, ¿ocupaste los libros Santillana? Qué antiguo. Todos los años lo cambiaban porque se iban actualizando. Sí, pues. Todos los años se actualizaban. Pero la Biblia no se actualiza, la Biblia es siempre la misma y sigue transformando la vida de las personas.
y es la que nos puede diferenciar también y saber más sobre este mundo espiritual. Hacer como la diferencia, qué es lo bueno, qué es lo malo, dónde está la verdad sobre este mundo espiritual. Y ahora ya nos queda a nosotros decidir de qué lado vamos a estar, ¿no es cierto? Sí, pues. Así es. Quizás para ir resumiendo, igual tengo, para ir también terminando, tengo un texto de una devocional que me gusta, se llama Devocional, Conflicto y Valor, escrito por Elena de White, que habla sobre estos mensajeros, pues estos ángeles que nos cuidan. Dice que, mira, dice, el relato de estas visitas angélicas debe proporcionar fuerza y valor a aquel que trabaja por Dios. Hoy día, tan ciertamente como en el tiempo de los apóstoles, los mensajeros celestiales recorren toda la anchura y longitud de la tierra tratando de consolar a los tristes y proteger a los impenitentes. Dice, no podemos verlos personalmente, que es lo que hablábamos, ¿cierto? Pero no obstante, ellos están constantemente con nosotros para dirigirnos, guiarnos y protegernos. No podemos contemplar sus formas en nuestra vista natural, solamente el oído espiritual espiritual puede oír la armonía de las voces celestiales. Ahí me llama mucho la atención el oído espiritual, porque tenemos que afinar ese oído espiritual, Ese oído espiritual, espiritual, exacto. ¿cierto? Conociendo a Dios, que sustenta estas dos partes. Pues, en hebreo dice que Hebreos 1 dice, tú Señor, que en el principio pusiste los cimientos de la tierra, eh, y los cielos son las obras de tus manos, además sustentan la creación presente, sosteniendo todas las cosas por la palabra de su poder. Incluso este mundo que nos vemos es sustentado, como decíamos recién, por Interesante. Dios. Bonita la cita. Personalmente dan como deseos de conocer un poquito más de este mundo espiritual. Yo creo que una de las invitaciones que podemos hacerles a nuestros amigos de algo más es que a través de la palabra podemos conocer este mundo que el Señor nos deja, estas bendiciones que son para nosotros, porque al final en este mundo espiritual podemos encontrar bendición, podemos ver la mano protectora de Dios. Sí. Podemos ver la mano protectora. Yo creo que una invitación es que podamos abrir la palabra del Señor día a día y poder conocer un poquito más de Él también. ¿Vale? ¿Algo que decir para terminar? Siempre que tenemos que tomar ahí una decisión, siempre escudriñar la escritura para encontrar la verdad y para poder diferenciar entre lo bueno y lo malo que hoy día está tan mezclado. Sí, Claro. exacto. Porque Satanás no te va a dejar algo así muy obvio, muy evidente. Sabe que lo puede rechazar Claro. de una. Entonces tenemos que ir diferenciando esa batalla y ponernos de un lado también, decidir. Perfecto. Entonces también invitamos a los que nos escuchan y a los que nos ven, porque estamos saliendo, nos graban, que nos compartan, pues, si han tenido alguna experiencia sobrenatural, donde han visto que Dios los ha protegido, que esas partes al final son las que se rescatan, por las partes donde Dios nos protege. Y que nos nutren. Al Nos final, nutren. conocer el testimonio de ustedes también para nosotros es súper importante. Claro. Hace que nuestra fe se fortalezca también. Sí. Entonces, esa sería la invitación. Ya viene el siguiente capítulo, la lección 3, que vamos a hablar de un tema difícil, complicado, controversial, ¿cierto? Difícil de conversar. Difícil de pero conversar, sí. difícil de hablar. Así que los dejamos invitados para la lección 3. Espero que lo hayan disfrutado. Gracias a los chiquillos por participar, por venir. Esperamos tenerlo otra vez. Sé que vendrán. Así que eso. Muy bien. Nos vemos el siguiente capítulo, la lección número 3 en Algo Más. Sí. Muchas gracias.